Estás escuchando Radio Libertad Total. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Aquí podrás escuchar testimonios de vidas transformadas, debates bíblicos y educativos, canciones y música de adoración y alabanza a Dios. Puedes participar a través de las redes sociales, por teléfono, WhatsApp o Messenger, por correo electrónico o por Facebook. Recuerda, estás escuchando Radio Libertad Total. Contacta con nosotros. Y estos son nuestros contactos. Puedes llamarnos a los teléfonos 689-240-751 de Luis García, 660-2086-64 de Sebastián Gualtieri, 671-846-231 de Carmen Cañizares, 635-137-234 de Celia Álvarez y 667-261-799 de Francis Reche. Hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים, אוי מאין יבוא עזרי. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad nos hace libres. Amigo, amiga, te invito a conocer la verdad, porque la verdad nos hace libres. Capítulo 12.
Jacobo muerto, Pedro encarcelado. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Pedro es librado de la cárcel. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: «Levántate pronto», y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: «Cíñete y átate las sandalias», y lo hizo así. Y le dijo: «Envuélvete en tu manto y sígueme». Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos, pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: «Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba». Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro, dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: «Estás loca». Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: «Es su ángel». Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo: «Haced saber esto a Jacobo y a los hermanos». Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Bueno, amigos, muy buenos días a todos. Es un privilegio estar aquí compartiendo con vosotros la preciosa palabra de Dios, como solemos hacer cada sábado aquí en Radio San Pedro y San Pablo en Tarragona. Y la verdad que hoy tenemos un texto precioso en el libro de los Hechos, capítulo 12, donde nos habla de cómo actúa Dios y cómo actuamos los hombres, los que creemos y los que no creen. Cuando Dios interviene en un lugar, se establece un conflicto tremendo. Primero en cada uno de nosotros, porque Dios es luz y pone todo en evidencia, lo que hay en nuestro interior, en nuestro corazón. Y ahí vemos cómo actúa Herodes. Como vemos, el comportamiento de Herodes no
no se distancia mucho del comportamiento habitual de un político, donde hace todo lo que cree que le va a favorecer, pues en el caso de él, en su reinado, porque él cogió a un hermano de Jesús y lo mató. Lo mató y vio que eso a espada, y eso agradó a los judíos. Entonces, ante este hecho, él rápidamente actuó y puso preso a Pedro, al apóstol Pedro. Bueno, y entonces la situación que vemos es terrible, ¿no? Porque encima, para que no le fallara esa situación, pues encadenó a Pedro, no sé si a 2, a 4, bueno, le tenía 4 soldados vigilándole constantemente. Y había 2 que dormían y todo con él. Qué situación más terrible, ¿no? Bueno, para que no se escapara, pero para Dios todas las cosas son posibles. Por eso lo que leemos en la Biblia no habla de teoría, ni de religión, ni de filosofías. Habla de la realidad de la vida, la realidad sin Dios, donde todo lo que ocurre es producto de la maldad de los hombres, el querer controlar una situación, el querer aprisionar todo lo que Dios hace. Y por otra parte vemos el comportamiento de Dios, porque para Él todo es posible. No es algo que podamos comprender ni asimilar, sino que realmente lo que hacemos es comprobar cómo Dios nos ama a todos los seres humanos, pero especialmente los que nos beneficiamos de ese amor somos los que creemos en Él y andamos conforme Él enseña, con su ejemplo, en Jesucristo y en su palabra, que es la Biblia. Tú compruébalo por ti mismo, amigo o amiga que escucha este programa. Eso no es una cosa teórica, ni bonita, ni fea, es una cosa real, que realmente nos saca de situaciones como lo que vemos Pedro, que la habían metido muy bien guardado para que no se escapara. Primero mataron a Santiago, luego cogieron a Pedro y le metieron a la cárcel, y bueno, y sin embargo en una situación que no había manera, ni él se enteró de lo que estaba ocurriendo, ni siquiera Pedro. Él estaba allí, los hermanos estaban orando para que Dios le sacara de la cárcel. Luego comentaremos lo que ocurrió. Y entonces vino el ángel del Señor, a quien Dios envió. Un ángel de Dios vino y le soltó de unos grilletes que era imposible hacerlo humanamente, pero para Dios todo es posible, y Él lo hizo. Y ese ángel liberó a Pedro, y Pedro no sabía si estaba flotando, si estaba alucinando, si era una visión, pero bueno, él obedeció al ángel. ¿Y quién no, verdad? Porque el ángel le abrió las puertas de la cárcel y le dejó fuera. Entonces, bueno, y primero le dijo: abróchate bien las sandalias, porque tienes que andar. Es decir, Dios se ocupa hasta del último detalle de nuestra vida. Así que quítate esa idea que ha metido falsamente la religión, todas las religiones, acerca de un Dios lejano y que no se ocupa de nosotros. Jesús enseña en el Evangelio que Dios tiene contados hasta los cabellos de nuestra cabeza. Hasta ese punto Él nos conoce. Por eso, cuando Dios nos habla y nos manda y nos dice lo que tenemos que hacer, podemos ir confiadamente a obedecer su palabra, porque Él siempre nos cuida, nos sustenta y nos da fuerzas y aumenta nuestra fe constantemente, para que podamos ir comprendiendo cada vez más ampliamente su tremendo propósito, que además tiene una expectativa eterna. No solamente
afecta a uno personalmente. Más o menos como una ilusión, ¿no? Aquí no hay ninguna ilusión, aquí hay una realidad. Y aquí vemos una situación de Pedro que era muy negativa, muy difícil, porque realmente no había esperanza. Y bien enganchado ahí a los grilletes y a los soldados que le vigilaban directamente, y para que no hubiera ningún riesgo de que se escapara. Y sin embargo llegó Dios y fácilmente, porque para Dios todo es fácil. Él liberó a Pedro y también le mandó lo que tenía que hacer. Pedro se fue al encuentro de los hermanos que estaban orando por él. Y ahí ocurrió una cosa que realmente resulta bastante graciosa, porque cuando llaman a la puerta, que era Pedro, salen a ver qué pasaba, a ver quién llamaba, y la chica que salió al ver que era Pedro se quedó tan asombrada que se metió para adentro a decirse a los demás: oye, que es Pedro. Y entonces le decían: pero chica, te has vuelto loca, ¿cómo va a ser Pedro si está en la cárcel? Estaban orando para que Dios le sacara de la cárcel, y cuando Dios le ha sacado de la cárcel y lo ven allí entre ellos, no se lo podían creer ni ellos. Porque realmente, amigo, amiga, lo que Dios hace nosotros no lo podemos controlar ni a veces comprender. Pero Dios lo hace, es real. Y Él se ocupa de cada detalle, como lo vemos en todo lo que explica Hechos de los Apóstoles, que le ocurrió a Pedro, que él mismo alucinaba. Y la chica esta estaba orando por Pedro para que le sacara a Dios de la cárcel, y cuando lo ve fuera de la cárcel sale corriendo en vez de abrir la puerta. Bueno, finalmente pues salieron a abrir, comprobaron que era Pedro, y bueno, se quedaron todos alucinados, porque es lo que ocurre cuando dejamos que Dios actúe en nuestra vida y nos guíe. Ocurren cosas que no podemos ni explicarnos, pero realmente todo va de acuerdo a la voluntad de Dios. Que la voluntad de Dios es precisamente nuestro favor, que nos vaya bien todo. Incluso, aunque nos maten, Él se ocupa de que podamos enfrentar la muerte, y bueno, y Él tiene preparada una gran recompensa para cada uno de nosotros, porque Dios es fiel y cumple su palabra. Y mira que ha hablado, Algunos dicen: bueno, yo espero que Dios me hable, pero nada más tienes que coger una Biblia, que además ahora gratuitamente la puedes bajar de internet, y hay estupendos trabajos de muchos hermanos acerca de la Biblia, que es el libro más leído, más extendido en el mundo entero, traducido a prácticamente todos los idiomas del mundo que sean muy minoritarios. Y ahí encontramos la palabra de Dios. Y cuando la ponemos en práctica, comprobamos que funciona. A ver, ¿cómo te lo explicaría yo con un lenguaje actual? Amigo, amiga que nos escuchas. Si te regalan un ordenador muy último modelo, que hace tantas cosas que se pueden hacer con un ordenador, ¿no? Entonces, vamos a poner un móvil. Pues si el móvil lo coges y tienes que leerte las instrucciones. Esa es la Biblia. Las instrucciones de la vida, porque realmente a causa de la situación actual del ser humano apartado de Dios, hemos perdido el norte, no sabemos por dónde vamos. Por eso todos son conflictos, peleas, tensiones, violencia, temor, incluso hay guerras, rumores de guerra, hay situaciones, bueno, que lo estamos viendo aquí mismo en España, en Cataluña. El tema del terrorismo, el tema de la amenaza, el tema de la rebeldía. Bueno, hay una tensión tremenda en el ambiente, en el nuestro que estamos viviendo nosotros. Entonces, y todo eso solo se resuelve cuando Dios interviene. Pero Dios nos ha hecho libres y por tanto Él no interviene
donde nosotros no queremos que intervenga. Porque entonces las consecuencias de lo que ocurre al no dejarle a él, al no abrirle paso a que intervenga en nuestras vidas, en nuestra sociedad, en nuestras familias, pues bueno, eso es lo que estamos viendo a nuestro alrededor, un desastre total. Muerte, violencia, maldad. Bueno, hay una noticia de ayer, es que un hijo de 35 años ha matado a puñaladas a su propia madre en Tortosa. Es una realidad, o sea, pongo eso como ejemplo, que nos demos cuenta, amigos y amigas, nos demos cuenta del mundo, que el mundo en que vivimos, la maldad que hay en el mundo, la situación está tan extrema que se va acentuando la tensión y bueno, está ocurriendo todo tal como está escrito en la Biblia, que es la palabra de Dios, y nos habla de todo esto que iba a ocurrir como consecuencia de la ceguera, de la maldad y del pecado del ser humano. Pero vemos que no ha cambiado mucho. Ya hablan de la evolución, pero ¿qué evolución? ¿Qué tontería más grande? No hay ninguna prueba científica de que eso sea realidad. Y se enseña en los colegios. ¿Cómo puede ser? Pues sí, puede ser una realidad terrible, la ceguera del ser humano. Ahora mismo está la sociedad alborotada con el tema del clima. ¿Por qué? Porque intuitivamente sabemos que lo que está ocurriendo en la Tierra va a acabar con el mundo. Y creemos que manifestándonos vamos a cambiar algo. Que va, por si el problema no está en que lo pensemos o no, es que cambiemos nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir y que dejemos que Dios nos guíe, porque es el que sabe guiarnos de una forma efectiva y sabia. ¿No? Compruébalo por ti mismo, y siempre digo lo mismo, no es un tema teórico, no es un tema místico o religioso, es un tema real, pero ahora hay un comentario que se suele hacer a nuestro alrededor que no importa, porque Dios hay uno, pero de diferentes maneras, ¿verdad? Eso es mentira también. Solo hay un camino, una verdad y una vida. Ese es Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Más claro no puede estar. Eso tiene que ser real. Y lo comprobamos. Primero, todo lo que Jesús enseñó e hizo está avalado por su resurrección de los muertos. Al tercer día resucitó. Incluso los que lo vieron que la tumba estaba vacía, bueno, sigue vacía, por supuesto, ha estado con Ricardo Ponce ahí, precisamente, donde está la tumba vacía. Porque Él está vivo. Él está vivo y no resucitó para que le dieran palos y golpes y desprecios, no. Resucitó con poder y gloria. Y Él vuelve pronto. Precisamente Él es la esperanza de todos los que le hemos conocido y creemos en Él de verdad. Que hay muchísimas personas en el mundo. Pero aquí en España, en el ambiente nuestro, con la religión, el filtro de la religión por el medio, pues Dios ha quedado en segundo plano. Y por eso ahí se han metido todo tipo de confusiones diabólicas que al final serán situaciones como las que está ocurriendo aquí en Cataluña con la Iglesia católica, que hay muchos integrantes del clero que están apoyando el independentismo, creando un conflicto muy fuerte en la sociedad. Porque entonces, o sea, no es un tema político o económico ni social, es un tema que realmente sale de un corazón que menosprecia a los que no son como él.
Es absurdo. ¿Qué engaño más absurdo? Por ejemplo, el conflicto que está estableciendo a nuestro alrededor. Hablo de esto como ejemplo, pero en el mundo entero está ocurriendo. Hay injusticias terribles que solo cuando Dios entra en el corazón de un ser humano y hay una transformación por el medio de la renovación de la mente, y podemos comprobar que todo lo que dice en la palabra de Dios es verdad, es real, y no solamente afecta a la sociedad que vivimos, sino nos afecta a nosotros personalmente. Cuando a veces uno no sabe bien qué tiene que hacer en una situación concreta, pues le pide a Dios y Dios te lo muestra. Dios te habla y te guía a buscar en su palabra la solución, la forma de resolver un problema que todos tenemos. Es inevitable, porque incluso los problemas y las dificultades nos ayudan a conocer cómo es nuestro Dios. Vemos, amigo, amiga, que en medio de la maldad de los hombres, que sigue siendo la misma, o peor, cada vez peor, en aquel tiempo de los Hechos de los Apóstoles, con Herodes ahí haciendo de las suyas, en medio de esta sociedad tan podrida y tan contradictoria y tan aniquiladora, diría yo, que mata todo lo que es bueno, en medio de eso podemos vivir una vida nueva en el Señor Jesucristo, creyendo en Él y poniendo en práctica su palabra. Él lo dijo: el que cree en mí es como el que construyó una casa sobre la roca. Y vinieron ríos, vientos, tempestades, pero no cayó, porque la casa estaba fundamentada sobre la roca. Así que, amigos, amigo, amiga, esa es la solución. Pon un buen cimiento en tu vida. Jesucristo es el cimiento, la palabra de Dios hecha carne. O sea que Dios no solamente nos ha dejado todo lo que relata la Biblia, sino que se hizo hombre en Jesucristo, y ahí en Él vemos de quien tenemos que tomar ejemplo y seguirle en todo. Y bueno, y Él mismo dijo que las obras que Él hacía haremos, y aún mayores, porque Él va al Padre. Dice, porque yo voy al Padre. Y fue al Padre, se dejó matar en la cruz, fue al Padre, y resucitó y envió el Espíritu Santo. Es decir, el mismo poder de Dios es el que puede actuar en nosotros si nosotros nos reconciliamos con Dios a través de Jesucristo. ¿Cómo se hace esto? Pues diciéndolo. Yo no sé mucho de esto, pero Señor, eso fue lo que hice yo hace 44 años, 45 ya. O cómo pasa el tiempo. Y la verdad fue, la diferencia fue que antes que no me enteraba de nada y me iba bien la vida. Me iba bien todo. Ganaba dinero tocando la guitarra, me lo pasaba muy bien, pero estaba vacío igual. Y por eso cuando tuve la oportunidad de entender el Evangelio de Jesucristo y experimentar quién es realmente Él, lo dejé todo para solamente vivir de acuerdo a su voluntad. Y bueno, y aquí estoy. Tantos años, y bueno, y Dios me ha dado la oportunidad de ayudar a muchísima gente. Yo me he convertido en un monstruito ya, ultra egoísta. Y estaba ahí cada vez más hundido y más solo, y ya teniendo ideas de consumir drogas, de probar meterme ácidos. Bueno, esas cosas de la juventud, que en la juventud se notan más, ¿no? Y sin embargo, doy gracias a Dios porque le conocí a Él y empecé a caminar en una vida nueva, que además es una vida eterna. Amigos, encantado de compartir con vosotros la preciosa palabra de Dios, y acuérdate que para Dios todas las cosas
son posibles. No hay nada imposible para Él. Por eso no le des vueltas. Solamente deja que Él actúe en tu vida. Bendiciones, soy el evangelista Freddy Godoy y es un placer maravilloso poderlos invitar al primer congreso de oración. Oremos por Tarragona. Juntos todo es posible. Sábado 12 de octubre a las 16 horas, auditorio Casa de Oración. La bienvenida te la darán los pastores anfitriones Midevaldo y Débora Ribeiro. Será una bendición poderlo ver a usted, radio escucha, en este momento. La entrada es libre. Recuerda que estamos en la dirección Payaresos X, Avenida San Salvador, sin número. Es última parada del bus Parada Alta. Les invitamos a todos para que usted pueda asistir a este gran congreso para orar por Tarragona. Les esperamos a todos. Un abrazo fuerte.